¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y bueno, dándole infinitas gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite. Hoy que estamos en este lunes de Pascua, donde nuestro corazón está lleno de alegría, donde nuestro corazón está lleno de gozo por la resurrección del Señor. Y también nosotros como padres tenemos que estar con esa misma alegría de poder contagiar a nuestros hijos de esa alegría de la Pascua, sabiendo que nuestro Salvador ha resucitado y con él ha vencido la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido las tinieblas. Qué lindo es que nosotros como padres también con esa misma alegría eduquemos y formemos a nuestros hijos, porque es más fácil educar a los hijos con el atrancón del cariño, con el amor, con la alegría, con el gozo. Porque bien dice por ahí un refrán que se capturan más abejas con una sola cucharadita de miel que con un balde de hiel. Entonces, qué gran alegría que nosotros como padres todos los lunes nos preparemos para formarnos, que nosotros todos los lunes estemos atentos a ese proceso de formación que llevamos aquí en el programa Tus hijos, tu misión. Por eso, antes de iniciar con este programa tan maravilloso que tenemos para el día de hoy, que hemos preparado, vamos a suplicarle al Espíritu Santo de Dios que venga y nos asista, que venga y nos ilumine con su gracia, con su amor, con su bondad, que venga con sus dones y carismas, que venga a regalarnos esas gracias actuales y de estado que nosotros como padres necesitamos para llevar a cabo esta gran misión que tenemos, de educar hijos libres y responsables. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, hoy te queremos entregar esta hermosa mañana de lunes, lunes de Pascua, lunes de gozo. Y te queremos suplicar, Espíritu Santo de Dios, que seas tú viniendo sobre cada uno de nosotros, los padres de familia, sobre cada uno de los formadores y educadores, para que nosotros seamos conscientes de ese tesoro que tenemos en nuestras manos y de todo lo que nosotros podemos lograr con nuestros hijos. Que seas tú, Santo Espíritu de Dios, iluminándonos, alentándonos, para que nosotros no nos desanimemos en esta tarea educativa, que muchas veces tiene tantos obstáculos, que muchas veces tiene tantos ataques. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy te suplicamos que a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, nosotros como padres podamos llevar a nuestros hijos al cielo y algún día poder repetirles día a día lo que decía San Juan Bosco a sus muchachos, porque yo quiero que sean felices aquí y eternamente en el cielo. Amén. Bueno, queremos saludar a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde la Amazonía, a todos los que nos ven desde Leticia, a los que nos ven desde el Valle del Cauca, a todos los que nos ven desde Pasto, a los que nos ven desde Cali, desde Barranquilla, desde Bucaramanga, a todos los que nos ven desde Cartagena, de Santa Marta, desde Medellín, a todos los que nos ven desde aquí en nuestra hermosa capital, desde Bogotá y de toda nuestra parte de Colombia, pero también queremos saludar a todos los que nos ven desde otras partes del mundo, que nos ven desde España, que nos ven desde Estados Unidos, desde Italia, desde Sudamérica también, desde Argentina, desde Brasil, desde el Perú.
Y bueno, agradecerles a todos de verdad el estar con nosotros toda la mañana. Escríbanos también aquí a través del chat desde donde nos están viendo y hacerles una recomendación que nos ayuden a compartir el link del programa Tus hijos, tu misión. Muchos padres de verdad necesitan de esta hermosa herramienta para poder educar a sus hijos. Recordar que tenemos más de 33 programas grabados ya, donde tocamos muchos temas, donde de pronto damos algunas recomendaciones que le pueden servir a la hora de educar a sus hijos. Y como muchos padres uno se encuentra que dice, de verdad, desde que veo el programa, mi tarea educativa como papá ha cambiado, he cambiado un poquito el pensamiento, me ha servido mucho para educar a nuestros hijos. Y por eso yo quiero compartirles algunos mensajes que nos han escrito. Alegría de Dios por María, ¿quién como Dios? Saludos desde El Paso, Texas, gracias por sus programas que me forman y alientan a seguir formándome como madre. Gracias, Dios los bendiga y siga iluminando con su gracia. Dora Liliana Vela, desde Putumayo, un saludo desde el Putumayo, La Hormiga, gracias por este programa. Leila Portillo Paulino, buenos días a los hermanos marianos en el nombre de Jesús desde el Perú y me alegra que toquen este tema que es importante para mí como madre de 3 hijos. Dios los bendiga. Ivonne Gómez Polanco, qué tema más interesante. Muchas gracias por orientar a los padres para dar buena educación a sus hijos. Yo aprendiendo para educar bien los míos, si es la voluntad de Dios, de darme un esposo. Alex Fernando Barbosa Pinzón, gracias por estas enseñanzas, felicidades. Bueno, y ahí el Señor siempre alentándonos todos los días, agradecemos todos los mensajes que nos envían, también cuenten con nuestras oraciones, los encomendamos siempre en nuestras oraciones a todos los que nos ven, y bueno, seguimos aquí en adelante con toda la moral, y por eso queremos saludar pues a nuestros invitados del día de hoy, que ya por aquí han pasado varias veces por el programa Tus hijos, tu misión, a don Pedrito, doña Consuelo, y a Sergio y a Ingrid, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Wilder. Muy buenos días. Aquí en este lunes de Pascua, felices de haber vivido esta maravillosa Semana Santa. Aquí habla Pedro y Consuelo. Estamos atentos a cualquier comentario que nos puedan hacer, que nos puedan enriquecer a nosotros también. ¿Quién como Dios? Gracias, doña Consuelo. Nadie como Dios. Una feliz Pascua para todos. Un saludo muy afectuoso en los corazones de Jesús y María. Realmente muy felices con mi esposa de estar nuevamente en este programa, que son temas que realmente nos enriquecen a todos. Estamos en un constante aprendizaje y esperamos de verdad que sea de utilidad para todos los que nos están viendo. Un gran saludo para todos. Gracias, Sergio, Ingrid. Y bueno, qué gran alegría poder estar con ustedes en esta mañana, lunes de Pascua. Felices Pascuas para todo, porque Cristo, nuestra alegría, ha resucitado. Y hoy venimos con un tema muy importante que yo creo que es de gran ayuda para nosotros todos los padres de familia, porque vamos a tocar un tema de autoridad y libertad. Yo creo que es un tema bastante importante en la educación de los hijos, del cual tenemos que estar muy atentos. Y como ya les hemos venido contando, hemos venido grabando una serie de programas de Exigir para Educar de Eusebio Ferrer, que es un libro muy interesante que a nosotros como padres nos da grandes herramientas a la hora de formar y educar a nuestros hijos. Y recordar un poquito que en este tema de Exigir para Educar hemos hablado un poquito de lo importante de la alegría, de lo importante de involucrarnos con los hijos, de estar tan pendiente de ellos y saber que si muchas veces estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos, porque muchas veces no estamos dispuestos a dar cosas un poco menos difíciles, digámoslo de esta manera, como es un poquito de atención, como es aprenderlos a mirar a los ojos, como es abrazarlos,
cómo es escucharlos. Entonces, qué importante es que nosotros como padres renunciemos un poquito a nuestro cansancio, a nuestro orgullo, a nuestra comodidad, para que verdaderamente nos demos a la tarea educativa que necesita de tanto tiempo, de tanta dedicación. Y recordar que la educación de los hijos no se realiza a distancia o por correo, no, tiene que ser presencial, y que todo el tiempo que nosotros no le dedicamos a nuestros hijos, como sea, tenemos que recuperarlo, o si no, vamos a terminar pagándolo más adelante, Y bueno, nuestro programa anterior, pasamos nuestro programa del especial de Semana Santa, que espero que haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Nos pueden dejar también sus testimonios, contarnos, escribirnos al correo también. Cualquier dificultad que tengan, pronto nos pondremos en comunicación, le devolveremos el correo. Entonces, en este tema de autoridad y de libertad, nosotros como padres tenemos que ser conscientes de una cosa. Muchos hablan de la crisis de la autoridad como si la autoridad hubiera pasado de moda o ya no fuera importante. No, es más, el gran problema que hoy nosotros tenemos como padres es que se nos ha olvidado esta arma tan poderosa que nosotros tenemos como es la autoridad. Porque la autoridad es un arma maravillosa que nosotros tenemos como padres para poder orientar a nuestros hijos y llevarlos a buen puerto. Porque la autoridad es como un faro en el camino, es como un barco que va y que no hubiera un faro que le orientara, pues ese barco se va a perder en alta mar, ese barco se va a desviar. Por eso la autoridad es ese faro en el camino que va orientando la vida de nuestros hijos de manera muy, pero muy especial cuando nuestros muchachos entran en esa etapa de la adolescencia, donde vienen con sus rebeldías. Ahí es cuando nuestros hijos verdaderamente necesitan que nosotros como padres tengamos esa autoridad que les va a orientar, que les va a llenar de seguridad, porque aquí no se trata de esa autoridad que habla con tutubeos o que no tiene claro lo que verdaderamente quiere. Y hay una historia muy curiosa, y es que una vez unos padres de familia le decían a sus hijos en un diálogo: bueno, es que de verdad nosotros como padres queremos pedirle perdón, porque nosotros muchas veces somos muy exigentes con ustedes, entonces no sé, nos gustaría escucharlos, saber ustedes qué piensan, si de pronto quieren que cambiemos, qué pasa. Y vaya sorpresa que los hijos le dicen: no, a nosotros nos gusta que ustedes sean así, a nosotros nos gusta que nos exijan. Y es que el amor a los hijos se les muestra es cuando hay unos padres que tienen autoridad, cuando hay unos padres que están dispuestos a corregir, donde hay unos padres que están dispuestos a orientar. Si nosotros supiéramos el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando nosotros no les ordenamos, cuando nosotros dejamos que ellos hagan lo que les dé la gana, literalmente, les hacemos un daño terrible, y fuera de eso les mostramos que no los amamos. Aquí quisiera recordar la vez que una vez decía doña Consuelito en un programa, y decía doña Consuelito del muchacho que se puso el piercing y la mamá nunca le dijo nada, déjelo que se estrelle, cuando verdaderamente lo que ese niño quería era que la mamá le dijera, el papá le dijeran: hey, ¿qué te está pasando? ¿Cómo así que aquí con un piercing? No, señor. Qué importante es cuando nosotros le comenzamos a exigir a nuestros hijos. Entonces, antes de, ya vamos, para seguir con este tema, me gustaría mucho escuchar a don Pedrito, doña Consuelo, en este tema de autoridad y libertad. ¿Qué es importante nosotros también tener en cuenta, don Pedrito, doña Consuelo? Bueno, la autoridad viene de Dios. A Dios no lo podemos separar en este trabajo tan importantísimo. Pero nosotros hay veces, pues, nos equivocamos. Y es una pregunta que debemos hacernos los padres que nos están escuchando, que nos están viendo, es: ¿estoy gritando solamente
por desahogarme o por mostrar autoridad, porque los gritos no son autoridad, no son autoridad. A los hijos no los podemos encasillar como robot, o sea, tenerlos, se sienta y se queda sentado y eso es ser obediente, haz tal cosa y no, es que a los hijos también hay que soltarles, que vean ese papá y esa mamá que tienen una unidad de criterios en ese hogar, ¿sí? Que en esa autoridad no se desautorizan delante de los hijos, que en esa autoridad valoran a su hijo. Y una cosa importantísima en esa autoridad y en esa libertad que se les debe dar a los hijos es el prestigio de la autoridad, que requiere un cuidado constante. Ese prestigio debe ir acompañado siempre de pensar 7 veces antes de nosotros decirle las cosas a nuestros hijos. Hay que pensarlo muy bien, sea para premios o para correcciones o castigos, digámoslo así, ¿cierto? Siempre se debe pensar muy bien, 7 veces, piénsenlo antes de sancionar o de premiar, porque lo que se dice se cumple. No se pueden levantar sanciones y si por algún caso se levantan, tienen que tener esa unidad de criterio los padres. No pueden, no. Tiene que haber una unidad de criterios, porque lo que les acabo de decir, eso es un prestigio, la autoridad es un prestigio a la que debemos cuidar, no como Wilder está diciendo, como Wilder dijo, es esa autoridad ya se escucha en la sociedad como si se hubiera perdido, como si estuviera prácticamente desprestigiada y no es así. La autoridad Dios nos la regaló. Ustedes van al Evangelio y ahí lo encuentran en el Eclesiástico 3:2, donde Dios nos da honor a los padres de por Dios. Y ese honor es la autoridad que nos dan los padres sobre los hijos. Y esto del prestigio, hay una cita maravillosa que dice el Eclesiastés 5 del 3 al 4, dice, no hagas promesas a Dios que no vas a cumplir. Y a nuestros hijos, las promesas que les hagamos, cumplámoselas, porque es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Eso es desprestigiar la autoridad. Eso es desprestigiar la autoridad. Entonces, desde pequeños, con eso, el test, como siempre lo he dicho, el test lo vamos a tener cuando nuestros hijos lleguen a la preadolescencia y a la adolescencia. Ahí está. Gracias, Wilder. Bueno, yo pienso que también que la autoridad y la libertad van muy ligadas. O sea, ellas van juntas, ellas van de la mano. La libertad es un servicio, es algo que deberíamos de tenerlo como eso, como un servicio que le prestamos a nuestros hijos. Ellos tienen derecho a que los hijos ejerzan esa autoridad, porque la autoridad es un arma que uno tiene, es un arma maravillosa, bien utilizada, sin tiranía, sin excesos, sin abusar de ella. Es un arma que podemos y que debemos, no tanto que podemos, sino que debemos, desde que nuestros hijos nazcan, empezar a utilizarla de una manera adecuada, dependiendo de la situación, dependiendo de la edad de nuestros hijos. Entonces, porque en el momento en que nuestros hijos se den cuenta que nosotros estamos perdiendo autoridad, como siempre ha dicho Wilder, nuestros hijos tienen un máster en entendimiento y ellos se van a dar cuenta. Si nosotros empezamos a educarlos con temor, ellos se van a dar cuenta y ya nuestra autoridad va a empezar a estar menguada. Entonces, como hay una anécdota que dice que enviaron una nota de una niña que estaba portándose muy mal en el colegio. Entonces el papá llama a la niña y le dice, pero ella se presenta
ante el papá, totalmente desarreglada, o sea, como retándolo también a él, y entonces él, pues desafortunadamente rompiendo todas las normas de pedagogía y de buenos modales que él siempre tenía, le dio. Mientras retomamos nuevamente a doña Consuelito, que nos está tocando ese tema tan maravilloso, es importante nosotros en el tema de la autoridad ser conscientes de que esa autoridad tiene que ir acompañada de un prestigio, ¿no? Esa autoridad tiene que ir acompañada de un prestigio, de una honorabilidad, porque nosotros como padres vamos a quedar en ridículos cuando exigimos a nuestros hijos y nosotros verdaderamente no cumplimos aquellas cosas que nosotros exigimos, o cuando nosotros pedimos a nuestros hijos cosas que verdaderamente nosotros no hacemos, verdaderamente cosas que no hacemos, les hacemos un daño tremendísimo a nuestros hijos. Y hay algo que yo creo que es muy importante nosotros tener en cuenta, y es que, claro, nuestros hijos tienen que ser conscientes que nosotros como seres humanos cometemos errores y que el mejor ejemplo que nosotros podemos dar a nuestros hijos es que nos vean luchar por ser cada día mejor, que ellos no tienen los papás perfectos. Pero un gran error es que nosotros como padres muchas veces le andamos divulgando a todas las personas, de manera muy especial a aquellos que de pronto llevamos una vida de misioneros, de comprometidos. Nosotros le vamos contando todos los errores que tuvimos cuando nosotros fuimos jóvenes, o a eso que nosotros le llamamos el testimonio, y entonces todo el mundo sabe de todas las embarradas que nosotros cometimos cuando éramos jóvenes y nuestros hijos nos están escuchando. Y ustedes no se imaginan cuánto daño le hacemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos verdaderamente, nosotros para nuestros hijos somos un faro o somos una luz en el camino, pero cuando los hijos, muchas veces nosotros nos esforzamos por ser cada día mejor, sí, que a pesar de los errores del día a día que nosotros muchas veces cometemos como padres, luchamos por ser mejor, pero andamos divulgando nuestra vida por donde quiera, contando todo lo que nosotros hicimos, y eso es que va a ayudar a nuestros hijos. Quizás un muchacho de nuestros hijos se encuentra en una lucha, pues lo primero que va a decir es, pues si mi papá lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Más adelante, si él pudo salir, quizás yo lo voy a salir, o si él lo hizo, yo por qué no lo voy a hacer, o si él lo hizo, no sé, por ejemplo, en las drogas, si él lo probó, yo por qué no lo voy a probar. Entonces, qué importante es que nosotros como padres aprendámonos a reservar aquellas cosas que de pronto, errores que pudimos haber tenido cuando éramos jóvenes, aquellos errores, muchos padres de familia, por Dios, porque eso no le hace bien a nuestros hijos. Entonces yo creo que ya tenemos a don Pedrito, doña Consuelo por ahí. A ver, doña Consuelito, si nos sigue tocando el ejemplo que estaba contando del padre, que estaba muy interesante y me dejó, mejor dicho, se nos fue la señal, se nos fue la señal. Por eso también les pedimos a todos los que nos ven que nos ayuden a orar. Pronto vamos a volver al CEF presencial, estamos organizando algunas cositas. Entonces vamos, doña Consuelito. Creo que ahora se ve mucho mejor también. Entonces, doña Consuelito, síganos contando pues esa historia. Sí, la historia de una niña de 11 años a la que le enviaron una nota por mal comportamiento en el colegio. Entonces, el papá la llama para averiguar sobre la nota, y la niña se presenta desarreglada, despeinada, o sea, con toda la displicencia, como si no le importara lo que había dicho. Desafiando. Sí, desafiando al papá. Y el papá, pues desafortunadamente también rompiendo todas las normas de pedagogía y de buenos modales que eran realmente su costumbre, le da una bofetada y le dice que por favor se retire y se arregle y vuelva. A los 5 minutos la niña regresó arreglada, porque hasta los zapatos los tenía sucios, entonces llegó arreglada a presentarse al papá, y él, con toda la tristeza del caso, se dio cuenta que la niña tenía un cachete más rojo que el otro, pero igual él siguió firme, le dijo pues que la actitud que ella estaba teniendo en el colegio no era a la altura de sus capacidades, de su inteligencia. Ese pedacito me pareció tan bonito, en lugar de uno empezar siempre con el cuento de lo malo que tú te
te portas, que mira lo que... No, él empezó por la parte positiva. Y después la mamá le contaba al papá que la niña, en otro momentico le había dicho, pero es que mami, mi papá sí es un caballero. Entonces, o sea, mira lo que él hizo. Sí, de pronto se pasó del límite porque le dio una bofetada a la niña. Pero eso como que dijo, no, es que aquí hay alguien que realmente tiene la autoridad y es que nosotros no la podemos perder. Y no la perdemos también cuando de pronto nos disculpamos también con nuestros hijos por nuestros malos actuares. Pero esa es una anécdota que me parece bonita y que seguro que deja una huella muy, muy indeleble en la mente de la chica, que los padres merecen todo el respeto, pues como lo merecen también los hijos. Vale la pena, Wilder, una cosita. Que en esa pues es en la corrección que le hizo a la hija, el padre en la segunda oportunidad nunca levantó el tono de la voz, nunca, como en muchas oportunidades, nosotros tenemos que evitar el desprecio en la mirada, las palabras hirientes. No, por el contrario, él lo mantuvo y le mencionó lo bueno que ella era. Así es, don Pedrito, doña Consuelo. O sea, yo creo que aquí lo importante como padres que es que muchas veces nosotros no podemos esperar llegar hasta el límite a la hora de poder corregir a nuestros hijos y saber que la autoridad nosotros no la podemos perder. Porque muchas veces como padres resulta que hay un tema muy importante en este tema de la autoridad y es el tema de la sinceridad y el tema de la verdad. Saber que sinceridad y verdad no es lo mismo. Sinceridad y verdad no es lo mismo. O sea, una persona que es sincera no significa que diga la verdad. Porque, por ejemplo, el niño un joven puede decir, pues resulta que a mí no me gusta estudiar y el estudio me da pereza y eso es muy harto. Claro, el niño ha sido sincero porque ha dicho lo que siente, sí, pero no ha dicho la verdad, porque el estudio es necesario para la formación de cada uno de los hijos. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros, nuestros jóvenes más adelante, nuestros jóvenes resulta que van diciendo las cosas y porque ellos las digan, eso no significa que nosotros como padres no nos tengamos que callar o tengamos que orientarles verdaderamente sobre lo importante que es la verdad. Entonces, resulta que de pronto un papá, el hijo le resultó con un tema, no sé, el hijo le resultó un tema del estudio, vamos a poner un tema del estudio, y es que yo no quiero estudiar y punto y ya, porque es que usted resulta que usted cuando usted fue pequeño, usted no estudió y ¿por qué me va a obligar a estudiar a mí? Claro, ahí el muchacho está siendo sincero, por un ejemplo, por lo que pueda sentir, pero que yo no haya estudiado como padre, eso no significa que yo como papá entonces tenga que agachar la cabeza y decirle, listo, no estudies porque resulta que yo no estudié. No, porque le hago un daño gravísimo a mi hijo, porque el uno no formarse cuando el niño tiene muchas secuelas. Entonces, de pronto yo no lo hice porque en el tiempo mis papás no ejercieron su autoridad como querían. Eso no implica que yo como papá me tenga que callar. Y vale la pena recordar lo que pasaba cuando uno como padre, cuando uno era niño y le decía algo al papá, el papá no decía, ah, no, aquí se va a hacer aquí no se va a hacer lo que yo diga, sino lo que usted diga, hijo, no. Los papás si algo ejercían antes era la autoridad. Y sea que tuvieran prestigio o no prestigio, la autoridad se ejercía en la casa. Entonces, uno como papá no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué tener miedo de ejercer una autoridad y una autoridad servicio, una autoridad con amor, una autoridad pensando siempre en el bien de nuestros hijos. Y recuerden que es que el hijo la necesita. La autoridad es un faro en el camino. Y un hijo que no se le exige,
es un hijo que no se siente querido, es un hijo que no se siente amado. Quitémonos ese chip de la cabeza de que la autoridad, nada tiene que ver la autoridad con la grosería, nada tiene que ver la autoridad con la patanería, nada tiene que ver la autoridad con los gritos. No, 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 no. Eso no es autoridad. Autoridad es que en la casa hay unas reglas y que esas reglas tienen que cumplirse. Es como, por ejemplo, cuando uno como papá ha ejercido bien la autoridad, tú a tu muchacho adolescente le puedes preguntar para dónde va sin ningún problema y le puedes cuestionar. Resulta que pronto un muchacho te pidió permiso para salir con los amigos y el papá tiene todo el derecho a preguntarle para dónde va, tiene todo el derecho a preguntarle con quién va y también tiene todo el derecho de decirle no vas. Y si el papá ha ejercido una buena autoridad desde siempre, el muchacho no va a poner ningún problema, porque el muchacho sabe que el papá no lo hace ni por caprichoso, que el papá no lo hace porque no quiera que el muchacho salga, sino porque el papá lo hace por el bien del joven. Entonces, nosotros como papá tenemos toda la autoridad de preguntar para dónde vas, con quién vas. No es que nada tiene que ver la libertad con tú no preguntarle a tu hijo para dónde vas. Nada tiene que ver la libertad con que tú dejes a tu hijo hacer lo que le dé la gana. Eso no es libertad. Porque para haber libertad tiene que haber dos caminos donde yo pueda decidir. Pero si un muchacho no sabe cómo va a ser libre si él hace lo que le dé la gana, no, eso no es libertad. Libertad es la capacidad que yo tengo para poder decidir. Y aquí, bueno, se me fue la paloma en este momento, pero mientras tanto, vamos a escuchar a Sergio y a Ingrid. Ingrid y Sergio, ¿qué es importante también en este tema de autoridad y de libertad? Sí, Wilder, es que precisamente lo que tú estás diciendo, sin libertad no se educa, pero tenemos que entender la libertad, como tú lo decías, en esa facultad de escoger entre dos vías, no en esa dejarnos llevar por la corriente. Y es que nosotros como padres debemos tener claro que desde que esperamos un hijo, hombre o mujer, tenemos que saber que ellos son personas autónomas, que van a vivir su propia vida, que tenemos que formarlos para sus propias vidas y no para lo que nosotros pensamos que ellos tienen que vivir. Es decir, ellos tienen que educarse para que sean ellos mismos, para que sean ellos quienes elijan, quienes tengan la facultad de alejarse de las malas influencias, porque nosotros como padres no podemos estar toda la vida detrás de nuestros hijos poniéndoles a ellos en una campanita de cristal para que no se enfermen o teniéndolos todo el tiempo cubiertos para que no les lleguen las malas influencias. Es esencial un ambiente de libertad en la educación porque cuando se les educa en libertad se les está enseñando a amar, se les está enseñando a querer a sus semejantes, se les está enseñando a querer las cosas buenas, las cosas bellas, el mundo que les rodea. Y ese amor por las cosas requiere de libertad, requiere de que ellos decidan amar. Si nosotros no logramos que nuestros hijos quieran amar, quieran valorar el mundo que les rodea, entonces lo que conseguimos en ellos es que vivan con miedo, es que vivan con temor, en que se vuelvan egoístas. Y todo eso, el miedo, el temor, el egoísmo es muy contrario y se opone totalmente al amor. ¿Cómo conseguimos un ambiente de libertad? Lo conseguimos desde la fidelidad del matrimonio. Cuando un matrimonio es fiel, cuando un matrimonio se ama y se respeta, ya está creando un ambiente propicio para que en la casa se eduque en libertad. ¿En qué sentido? Cuando los esposos se aman y se respetan entre sí, es porque hay una confianza mutua entre ellos dos. No hay unas contradicciones entre ellos. Se ponen límites con un cariño que los hijos perciben. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que confiamos en ellos, que valoramos sus luchas, no solamente sus resultados, sino todo el proceso, estamos creándoles a ellos un ambiente de confianza, un ambiente de respeto mutuo.
cuando hablamos de que no hay libertad o que no hay fidelidad en el matrimonio, entonces hablamos de una raíz de males en la familia porque empieza a haber un egoísmo propio, empieza a haber un amor que es interesado, un amor que es para cada uno de los cónyuges, no un amor que se da, no un amor que se da en respeto mutuo y que además se puede dar a los hijos. Entonces, sabemos que si falla esa fidelidad, es cuando cada cónyuge empieza a actuar como en campaña electoral con los hijos, a ver quién gana más con los hijos, a ver quién logra más cosas con ellos por encima del otro. Entonces, ahí es cuando la pareja entra como en una competencia sin sentido, en la que se desconoce que los mayormente afectados son los hijos. Entonces, el hecho de no ser fiel significa que hay un corazón que no es totalmente entregado a la familia, sino que es un corazón que está pensando en el egoísmo propio, que está pensando en los propios aciertos, en los propios errores. Son esos típicos padres que piensan que los hijos son una carga, que les impiden avanzar. Son esos típicos padres que dicen, nuestros hijos llegaron por error, llegaron porque no fuimos capaces de evitar que llegaran. Entonces se les está transmitiendo a los hijos esa inseguridad, esa falta de confianza. Son padres a los que les interesan sus propios problemas y no dedican tiempo a mirar los problemas de sus hijos, ni siquiera de su pareja. Entonces eso empieza a crear lazos de infidelidad, empieza a cada cónyuge a ser infiel al otro porque está poniendo por encima del otro y de sus hijos sus propias creencias, sus propios valores, sus propios intereses. Entonces, ahí es cuando vemos padres que se lamentan es que si yo hubiera hecho esto, tal vez sería más feliz, o es que si mi hijo no hubiera nacido, yo hubiera podido hacer tal cosa. Entonces, lo que está escondiendo ese padre es su pereza, su falta de interés y de responsabilidad para esa labor que es la responsabilidad de formar un hijo. Entonces, hablamos aquí de que si estamos educando en libertad, tenemos que educar unos hijos que sientan que confiamos en ellos. Aquí hay algo bien interesante, y es que uno siempre debe mostrarle a los hijos que les cree, así uno sepa que le están diciendo mentiras, porque uno debe en ellos formar una línea de confianza que haga que ellos, cuando le dicen a uno una mentira, que uno les muestre de tal manera que les cree, que ellos se sientan sientan ellos mismos esa necesidad de rectificar, porque saben que están traicionando una confianza que uno les tiene a pesar de todo. Entonces, sí tenemos que educar a nuestros hijos en la sinceridad y en la verdad, pero también tenemos que darles a entender que les tenemos una confianza plena, que lo que ellos nos dicen, nosotros se lo creemos porque nos lo están diciendo ellos, porque confiamos en que ellos son personas que nos van a decir la verdad. Entonces, es crear en ellos ese sentimiento de que les duele traicionar nuestra confianza, porque ellos tienen la plena certeza de que nosotros confiamos al 100% en lo que nos dicen. Entonces, si hacemos lo opuesto, si todo el tiempo ponemos lo que ellos nos dicen en duda, su palabra en duda, entonces ellos van a estar con una inseguridad, ellos nunca van a sentir que confiamos totalmente, entonces no van a sentir la necesidad de decir la verdad porque van a decir, igual no me van a creer. Nosotros tenemos que decirles a ellos, no ponemos su palabra en duda porque precisamente nosotros nunca los engañamos, y como nunca los engañamos, sabemos que nunca nos van a engañar. Tener siempre esa línea de confianza fuerte con ellos. Si nosotros no le permitimos a nuestros hijos que sientan la confianza nuestra, lo que estamos haciendo es impedirles que maduren. Porque si nosotros no les damos a ellos la confianza en cuanto a decisiones, en cuanto a cosas que nos dicen, que nos transmiten, les estamos diciendo que no son capaces. Les estamos en el fondo diciendo que todavía no pueden hacer las cosas solos, que ellos nunca se van a poder defender,
porque siempre estamos dudando de su capacidad, siempre estamos poniendo en duda cualquier cosa y cualquier avance que ellos nos muestran. Entonces, no podemos, es decir, tenemos que tratar a nuestros hijos como seres independientes que son, pero de acuerdo a las responsabilidades que le podemos ir dando en la medida que ellos van creciendo. Nosotros no podemos tratar siempre a nuestro hijo como el niño pequeño, como el niño que no es capaz, como el niño que no puede aceptar un fracaso. Nosotros no podemos evitarle a nuestros hijos un fracaso, una frustración. Por el contrario, tenemos que permitirle que lo viva y tenemos que de alguna manera encauzarle y decirle, sí, mira, esto es frustración y tiene sentido porque tú querías tal cosa y no lo lograste, pero ese sentimiento tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Tú tienes que aprender de esto. Darles herramientas, pero que sean ellos los que empiecen a caminar solitos con esos aprendizajes que van recibiendo. Cuando a nosotros le damos a nuestros hijos un ambiente de libertad, los estamos enseñando a ser responsables, porque en el ambiente de libertad en el hogar, el hijo sabe que por más que no gane un resultado, se le va a valorar absolutamente todo su proceso. Entonces es un hijo que va a hacer su máximo esfuerzo, así no logre el resultado que quiere, va a hacer el máximo esfuerzo siempre. Entonces es un hijo que siempre va a querer salir adelante haciendo el mejor esfuerzo. Es un hijo que siempre va a tener claro que su hogar es un puerto seguro, a donde va a poder llegar, va a poder comunicar cualquier cosa y va a poder recibir una retroalimentación con sus papás porque hay una plena confianza, porque el ambiente con sus padres es un ambiente en el que va a aprender y va a poder retroalimentar las dudas que pueda tener. Él sabe que aunque todos en el hogar sean diferentes, entre todos se puede construir un futuro mejor. Entonces, es una línea de libertad que además responsabiliza, que además crea mucha confianza. Entonces, si el matrimonio tiene mucha confianza, eso se permea a los hijos y es una confianza con los hijos y además es una confianza de los hermanos entre sí, porque es el ambiente que siempre vive. Entonces ahí viene un ejemplo básico y es que cuando el niño empieza a caminar, uno no puede todo el tiempo darle las manos y no dejarlo caminar porque lo que hace es evitarle que ese niño desarrolle ese equilibrio. Y si el niño se golpea y se cae, uno no puede, como hacían las abuelitas, pegarle a la mesa y decirle que por qué le pegó al niño, sino explicarle al niño que la próxima vez debe tener un poquito más de distancia porque se puede pegar con esa esquina. O sea, desde el principio, desde pequeñitos, los niños tienen que aprender que sí, que nos caemos, pero que de eso aprendemos. Entonces, siempre, incluso, y ya en la adolescencia, si el hijo no llega a la hora que es, nosotros no podemos justificarlo diciendo, sí, es que claro, el transporte está terrible y los buses pasaban llenos, sino que tenemos que darles a ellos la opción de que nos expliquen que no salieron a tiempo, que realmente hubo un grado de responsabilidad en su llegada tarde. Siempre dejándolos que asuman esas responsabilidades porque se les está dando una libertad, pero además ellos responden por las actitudes que tienen que responder, es decir, cada responsabilidad implica eso, que el hijo enfrente cada una de esas decisiones. Y entonces, cuando hablamos de libertad, para poderle dar a nuestros hijos herramientas para decidir, los padres tenemos la responsabilidad de formarnos. Entre mejor formados estén nuestros hijos, mejor van a tener herramientas para decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, los padres tenemos que siempre preocuparnos porque ellos estén leyendo cosas que los edifiquen, estar preocupados porque ellos tengan lecturas acordes a su edad, porque también nosotros tenemos claro que no es lo mismo que un libro lo leamos a los 30 años, con determinados temas lo lea un adolescente, puede generar efectos adversos. Entonces sabemos, como padres, tenemos que ser esos guías de nuestros hijos de qué lecturas son adecuadas para su edad, pero que además los edifiquen, les ayuden a tomar decisiones. Entonces tenemos que formar a nuestros hijos, formarlos para eso, para que entre más mayores ellos sepan tomar decisiones de acuerdo a su responsabilidad y su libertad, decisiones que los aparten de las cosas malas, pero que sean ellos, que nosotros les demos la herramienta, pero que sean ellos
los que decidan, porque no es nuestra vida realmente, finalmente es la vida de cada uno de ellos la que estamos formando. Sí, es que cuando nosotros les entregamos, les entregamos herramientas a nuestros hijos, a la postre lo que les estamos enseñando o lo que les estamos diciendo es que tienen la posibilidad de, por convicción, elegir lo que van a hacer. Y eso es importante en este tema de la libertad, que con base en esas herramientas que entregamos, ellos ya deciden por convicción. Y ahí empiezan a tomar decisiones que nosotros queremos que ellos tomen con base a lo que nosotros proyectamos, pero que es una decisión autónoma, una decisión independiente, producto de un razonamiento que el hijo hace sobre lo que le conviene o no. Y eso es importante. Cuando Ingrid hablaba de que de pronto en algún momento mi hijo me está diciendo algo que no es cierto, pero que yo aún no así acuda a esa confianza y le digo que le creo, él empieza a hacer esa reflexión y ese razonamiento que es totalmente válido y que después va a enmendar y que al final se va a convertir en un acto libre. Entonces todos esos actos de libertad son los que al final conllevan a que nuestro hijo tome las decisiones adecuadas. Y es que en estos temas de la educación de los hijos y la libertad es importante, es muy claro, nosotros como padres debemos tener absoluta certeza y absoluta claridad de saber qué es lo que queremos. Y lo primero que debemos saber es para quién trabajamos. Nosotros como padres, ¿para quién trabajamos? ¿A quién queremos agradar? Y esa respuesta no tiene, y esa pregunta no tiene una respuesta diferente a Dios. Esa es la respuesta única y válida en estos casos. Cuando yo sé para quién trabajo y quién es mi jefe, yo guío a mi hijo en ese proyecto de vida. Entonces ya debemos dejar y quitarnos nosotros como padres de la cabeza, debemos dejar de jugar a ser los padres modernos, a ser esos padres que agradan a la sociedad, a ser esos padres que les gusta escuchar de la sociedad, ay, vea, estos papás no son de modernos, no están con esos criterios obsoletos, antiguos. Y mire, el niño de 8 años y ellos confían tanto en él que lo dejan ir a sus fiestas tranquilo. Y entonces, digamos que en ese aspecto, esa libertad no consiste en esto. La libertad consiste en saber que con base precisamente en esos criterios, en esos mandamientos que Dios quiere para nuestros hijos, es ahí cuando nosotros guiamos las pautas que queremos que sigan. Guiamos esas pautas de autoridad de las que hablábamos. Nos da la posibilidad y que de forma tranquila, con vehemencia, digamos no en muchos aspectos. Digamos, no se puede. Tal vez no como antes, que era no, ¿por qué? Porque no. La diferencia ahora es que vamos a decir no y les vamos a argumentar y les vamos a decir con razones válidas por qué no. Esa probablemente puede ser la diferencia ahora. No, y él razona, el hijo razona y por convicción empieza a actuar. Entonces dejemos de creer en los prototipos que la sociedad quiere imponernos, que dejemos de jugar a ser los padres modernos y que agraden a la sociedad, sino empecemos a ser esos padres que con criterio decidimos ser desde el principio. Cuando uno se traza ese horizonte sobre lo que quiere de sus hijos y cuando uno dice, voy a agradar y voy a hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que yo haga de mis hijos, porque al final nosotros somos eso, unos administradores y no son, los hijos no son nuestros, somos administradores de la tarea más importante que Dios nos ha puesto en el paso por esta vida. Entonces, así mismo debemos responder, no a la sociedad, sino debemos responderle a Dios. Y cuando uno actúa en ese sentido de responderle a Dios, logra al final hijos que son realmente valiosos y que aportan a la sociedad. Debemos empezar a pensar que nosotros como padres vamos a nadar contracorriente en esta sociedad actual, que al contrario de lo que creemos, vamos a recibir muchas veces, digámoslo así, rechazos de la sociedad, de lo que quieren de nosotros. Y cuando de pronto eso sucede, nuestra certeza y nuestra absoluta convicción debe ser que si la sociedad no aprueba lo que hacemos, sabemos que Dios sí lo hace. Y es ahí cuando empezamos a pensar que sí vamos en el sentido correcto. Otro tema importante es que nosotros no debemos sucumbir con facilidad ante los caprichos de nuestros hijos. No puede ser que tengamos una convicción firme, pero ante cualquier capricho, berrinche o pataleta,
para evitar todos esos problemas, mejor le digo que sí. Tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos. Y debemos ser firmes, no yo como papá, sino nosotros como padres. Es una decisión, un criterio unificado, un criterio que tomamos entre los dos, una decisión que tomamos entre los dos, y por tanto debemos ser los dos firmes siempre. No debemos claudicar ante la primera pataleta, porque cuando claudicamos les enseñamos que la vida también va a claudicar ante los caprichos y las pataletas que más adelante ellos tomen. Que cuando se enfrenten solos ante una realidad, ese entorno y esa realidad también va a claudicar y va a ser blandengue y va a ser flexible. Y cuando llega a una universidad, entonces el profesor le va a decir, bueno, sí, entonces dejemos así, tranquilo. Y cuando llegue a un trabajo, el jefe le va a decir, sí, bueno, tranquilo, no pasa nada. Y la vida no funciona así. La vida es totalmente diferente y reiteramos, debemos preparar a nuestros hijos para la vida, para lo que venga, para el contexto al que se enfrenten, pero siempre con bases sólidas, firmes. Y ahí viene pues todo el tema de la confianza, cuando uno sabe que creó bases sólidas y firmes en sus hijos. Y un tema muy importante ya para finalizar es qué importante también dedicar tiempo para la diversión de nuestros hijos. Involucrarnos nosotros en esa diversión de nuestros hijos, en saber divertirse, en que tengan una diversión sana, en enseñarles que no solamente lo que la vida les quiere decir que es diversión, es lo que realmente es diversión, sino cuando yo me involucro, cuando yo le digo a mi hijo, cuando yo me divierto con él de forma sana, de forma edificante, él empieza a darse cuenta lo que realmente, el valor de la diversión y lo que realmente puede divertirlo a él de forma sana, sin generarle ningún tipo de perjuicio. Cuando yo como padre aprovecho los momentos de diversión para enseñarle, para dar una lección de vida. Cuando yo juego con él, cualquier juego, cualquier tema que esté jugando con él, cuando yo le digo, por ejemplo, jugando fútbol, le enseño a que no ganar es lo más importante siempre. Que puede que sea importante y uno trabaja para ganar, hay que trabajar para ganar, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo se llega a ese objetivo final. ¿De qué forma se llega a ese objetivo final? Porque entonces ahí le enseñamos que si al final de pronto no ganó, pero lo hizo a conciencia, trabajó para hacerlo, sí realmente es un ganador, es muy válido, aunque el resultado no se haya obtenido. Pero al contrario, también, ¿qué pasa cuando con trampas logré el objetivo? Eso al final no es válido, y no es gratificante, y no edifica, y no es bueno. Entonces, en esos momentos yo aprovecho para crear en él lecciones de vida. Me involucro con sus juegos, él se siente que es importante para uno como padre, y además le enseño y le doy lecciones de lo que en la vida puede suceder. Es que hay algo que es muy importante y yo creo que no podemos tener en cuenta, es que todos los hijos van a pasar por esa etapa dura de quizás de la rebeldía, y por eso el faro importante de la autoridad. Un faro en alta mar, pues cuando el agua está calmada, sí, pues no se nota todo lo que sirve, digámoslo de esta manera. Pero cuando las aguas comienzan a ser recias, cuando las aguas comienzan a sucumbir, ahí es donde el faro es la gran ayuda. Por eso muchos padres dirán, no, es que esto para mí de la autoridad no sirve, o es que a ustedes como no les tocó unos hijos como los míos, no, es que la autoridad por eso es que existe, porque se sabe que en la educación van a haber momentos difíciles y momentos duros, y eso el Señor lo tenía muy claro en el Evangelio cuando cuenta la historia del hijo pródigo. Hijo pródigo, un hijo rebelde, un hijo que sabía todo el bien, pero dijo, no, denme a mí lo mío que yo me voy. Entonces, nosotros no podemos decir, no, es que eso es para los papás que a veces les queda fácil, o para los papás que los hijos no son rebeldes. No, es que la autoridad está para eso. Cuando en la familia las cosas comienzan a soplar, comienzan a ventear, ahí es cuando la autoridad ejerce verdaderamente su labor y para lo que fue hecha. Y algo muy importante de la libertad es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque fuera de que son personas libres, también son personas inteligentes y tienen voluntad. Por eso lo importante de hacerlos razonar, de que nuestros hijos piensen, de el por qué y el para qué de las cosas. Por eso lo importante de que los niños son muy pequeños, enseñarles un poquito a razonar, ¿no?
Saber que una persona libre es la que está en capacidad de decidir. Una persona no es libre cuando ya está viciada. Una persona cuando ya tiene un vicio difícilmente va a escoger el bien porque ya está viciada. Una persona solo es libre cuando tiene capacidad de decidir. Es como si, un ejemplo, a una persona drogadicta le escogieran: ¿quieres consumir o no quieres consumir? Difícilmente va a escoger el no consumir porque ya está viciado. Solo es libre quien tiene la capacidad de decidir. Por eso hay una historia muy bonita, no me acuerdo de la película, pero resulta que había una vez un gato, creo que era un gato, se encontró con 4 caminos y le preguntó a un señor de los gatos que hablan, ¿no? que cuál de esos 4 caminos le servía. Entonces el señor le pregunta: ¿y para dónde vas? No sé. Ah, bueno, cualquier camino te sirve. Solo para aquel que sabe para dónde va, solo hay un camino, y es el camino de la libertad. Esa libertad que nos hace felices, esa libertad que nos hace escoger siempre el bien. Por eso, en este tema de autoridad y libertad, lo importante de ser una verdadera autoridad nos lleva a que nuestros hijos sean libres también, que tengan capacidades de decidir, pero también nos lleva a nuestros hijos enseñarles el por qué y el para qué de las cosas, que no es todo lo que ellos digan, y que dependiendo a su edad le vamos dando algunas libertades. Tú a un niño pequeño no le vas a preguntar qué colegio quiere. Nosotros como papás tenemos esa capacidad de saber qué es lo mejor para nuestros hijos conforme a la edad y qué libertad le podemos dar. Pero antes ya de terminar con nuestro programa de hoy y de escucharlos ustedes, quiero presentarle la frase del día. Hoy queremos presentarle una frase que yo creo que es muy importante que nosotros la tengamos cuenta en la educación. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprenderé. Lo importante es involucrar a nuestros hijos en este proceso educativo. Lo importante es involucrar a nuestros hijos en lo que hacemos, en las quehaceres de la casa, involucrarnos también muchas veces en algunas decisiones. Eso va a hacer que ellos sean felices y van a aprender mucho. Entonces, don Pedrito, doña Coelho, ¿qué consejo le quisieran dar a los padres para terminar nuestro programa de hoy? Sí, señor. Una frase de San Juan Bosco. Él fue San Juan Bosco, un santo, educador de educadores. Y la nombrábamos un poquito de ese: evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente, así esté pesado, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como nos conviene a unos padres de verdad. Esa es una frase de San Juan Bosco. ¿La repito? Hola. Evitemos el desprecio en las miradas, las palabras hirientes, porque una cosa es que los hijos estén sancionados y otra cosa es que nosotros sí nos pongamos bravos con ellos. Están sancionados, no hay motivo para ponernos bravos con ellos, ya. Entonces, evitemos el desprecio en las miradas, en las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como nos conviene a unos padres de verdad. San Juan Bosco. Gracias, don Pedrito, gracias, y nuevamente les agradezco por acompañarme. Ingrid y Sergio, ¿qué les gustaría decirle a los padres? Bueno, yo creo que dos consejitos. Uno, como lo dije, tengan claro para quién trabajan y a quién quieren agradar como padres. Y segundo, trabajen duro, abonen el camino para entregarle herramientas a sus hijos y así puedan tener hijos libres y en los que pueden confiar. Ingrid y Sergio, sí. Yo creo que lo importante es saber para quién trabajamos y que educamos a los hijos de cara a Dios. No los educamos de cara al mundo. Por eso lo importante de la autoridad, haciendo un pequeño resumen. Recordar lo que decía don Pedro. Piensen muy bien antes de hablar a los hijos, de prometer algo o decir algo. Si ves, porque lo que se dice se tiene que cumplir. Pensemos 7 veces antes de impartir una sanción o decir algo, porque vamos perdiendo muchísima autoridad. Nada tiene que ver la autoridad con los gritos.
Y algo que decía muy importante, decía Ingrid, lo importante es aprender a confiar en nuestros hijos, ¿sí ves? De confiar en ellos. Y aquí recuerda lo que decía Santo Tomás la vez que le dijeron, mire, una vaca está volando, y él sale y mira, ay, que a ver dónde está la vaca, y se burlan de él, y él siendo tan inteligente, y le dicen, ay, tú creyendo que una vaca vuela. Yo prefiero creer que una vaca vuela a que un dominico me diga mentiras. ¿Sí ves? Entonces lo importante es confiar, claro, uno como papá sabe en qué momento debe de confiar a pesar de que los hijos pueden estar fallando. Ya hay un muchacho que tiene un vicio, pues no se le puede confiar lo que dice y hay que pararlo en la raya y decirle, venga a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que usted está diciendo. Entonces, esto es muy claro. Entonces, recordar que nosotros como padres somos ese faro en el camino de nuestros hijos, de que la autoridad no la podemos perder, que la autoridad le da seguridad a nuestros hijos y ante todo los hace sentir amados y queridos. Y lo importante es involucrar a nuestros hijos en todo lo que hacemos. Vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración agradeciéndole a Dios por el programa que nos ha podido permitir hoy, de manera muy especial por hoy ser el lunes de Pascua, hoy que estamos de fiesta y de gozo. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por este programa de hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos lo importante de la autoridad, pero también de la libertad. Gracias, Señor, por darnos a entender que nosotros como padres somos ese faro en el camino de la vida de nuestros hijos y que la autoridad no se puede echar atrás, que la autoridad no ha pasado de moda. Gracias, Señor, por hacernos entender que el problema que vivimos hoy es problema de autoridad, que nosotros como padres tenemos que ser conscientes que esta herramienta maravillosa no la podemos perder y que la podemos y que la tenemos y que la debemos de poner en práctica para la educación de nuestros hijos, y que la autoridad, antes de frustrar a nuestros hijos, lo que le hace son personas libres, que les hace sentir queridos y amados. Gracias te damos, Señor, porque en esa libertad sabemos que educamos de cara a ti, Señor, y que ser libres, Señor, es escoger siempre el bien, que ser libres es escoger lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, por hacernos entender que de manera muy especial, a pesar de que nuestros hijos son libres, que a pesar de que pueden ser libres, Señor, también son personas inteligentes y que también son personas que tienen voluntad, y que en esa libertad, Señor, se les puede formar, y que en esa libertad también se les tiene que enseñar a escoger el bien, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los padres que nos ven. Te entregamos los problemas y dificultades que pueda tener cada uno de ellos, Señor. Te suplicamos que nos alientes todos los días a seguir adelante. Por eso consagramos esta mañana y los frutos de este programa a la Sagrada Familia de Nazaret, para que ellos los custodien y los protejan. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, nunca es tarde para educar a nuestros hijos. Esta tarea educadora es como un camino largo, y en ese camino largo hay caídas, hay alegrías, hay de todo, pero para eso estamos, para seguir adelante y para no desfallecer. Gracias, Ingrid, Sergio, Pedrito, doña Consuelo, Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado y recuerden compartir el link de tus hijos, tu misión. Un saludo al bebé que está por ahí, eso es una gran alegría, de verdad. Entonces, recuerden que nunca es tarde.